La PlayStation 2 fue una consola que definió una época, y aunque hoy tengamos gráficos 4K y mundos hiperrealistas, hay juegos de PlayStation 2 que siguen luciendo increíbles incluso en 2025. ¿No me crees? Pues quédate, porque hoy te voy a mostrar 15 títulos que te van a hacer decir, ¿eso lo corría una PlayStation 2? Bienvenido a Consoleverse y comencemos. Shadow of the Colossus, lanzado en 2005, este juego de Timiko rompió todos los esquemas. Su propuesta era simple: tú, tu espada y 16 colosos, pero visualmente era un espectáculo. A pesar de su mundo vacío y minimalista, cada coloso que enfrentas es una escultura viviente. Las animaciones, el uso de la escala y la iluminación son tan impactantes que incluso hoy te siguen dejando sin aliento. God of War 2, lanzado en 2007, justo cuando ya muchos miraban hacia la PlayStation 3, Kratos decidió que la PlayStation 2 todavía tenía mucho por ofrecer. Desde el primer combate contra el coloso de Rodas, ya sabías que estabas ante una superproducción. Los efectos de luz en las armas, los escenarios masivos, los enemigos enormes y la fluidez de los combates lo hacían parecer un juego de siguiente generación, o por lo menos eso me lo hizo parecer a mí. Okami salió en 2006 y aún hoy hay gente que lo confunde con un juego indie moderno. ¿Por qué? Porque su estilo cel shading, inspirado en el arte japonés clásico, sigue siendo bellísimo. Cada paso que das, cada pincelada mágica, cada enemigo derrotado, todo está bañado en un estilo único que trasciende las limitaciones técnicas, y en 2025 sigue siendo uno de los videojuegos visualmente más elegantes que existen. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lanzado en 2004, este título fue pura ambición hecha videojuego. Snake Eater no solo te metía en una jungla con una atmósfera densa y realista, también jugaba con el clima, el camuflaje y la supervivencia de una manera que parecía de otra época. Y lo más impactante era su atención al detalle: heridas visibles, comida que se descomponía, efectos de luz que daban vida a la selva. Visualmente y narrativamente fue una bomba en su momento y sigue dando cátedra en 2025. Final Fantasy XII. Cuando hablamos de mundos ricos y detallados en la PlayStation 2, este RPG de 2006 se lleva los aplausos. Desde la primera escena ya se sentía grande: ciudades vibrantes, arquitectura compleja, enemigos con un nivel de diseño soberbio. Tenía un estilo visual que combinaba lo clásico con lo futurista de una forma muy pulida. Además, el sistema de cámaras era más libre, lo cual dejaba lucirse a los escenarios. Las batallas eran dinámicas y el motor gráfico respondía sin caídas. En pocas palabras, Square Enix se lució, y eso hace que este juego aún sea digno de jugar en pleno 2025. Prince of Persia: The Sands of Time, lanzado en 2003, este juego hizo que moverse fuera un arte. Las animaciones del parkour eran fluidas y detalladas, casi como una danza. Asimismo, los efectos de retroceder en el tiempo, la iluminación suave y los escenarios llenos de niebla y misticismo lo hacían mágico, y es de esos pocos juegos donde cada movimiento estaba tan bien animado que simplemente no podías dejar de mirar. Un clásico que entra en esta lista con justicia: Gran Turismo 4. ¿Te gustan los autos? Entonces seguro te impresionaste cuando viste Gran Turismo 4 por primera vez. Lanzado en 2004, este juego era el sueño de cualquier amante del motor: reflejos, modelados de autos, pistas detalladas. Gran Turismo 4 se veía tan bien que si lo conectabas a una buena tele, te costaba creer que era un videojuego de PlayStation 2. Todo estaba cuidado con un nivel de obsesión que aún hoy muchos títulos modernos envidiarían. Resident Evil 4. Aunque nació en GameCube, su port a PlayStation 2 en 2005 fue excelente. La iluminación dinámica, los efectos de partículas, el diseño de enemigos y los detalles en los entornos hacían que cada zona fuera aterradora y visualmente impactante. Tenías cinemáticas in-game de alto nivel y una dirección de cámara de lujo, y lo mejor, se mantenía fluido en todo momento. Si te soy sincero, no sé cómo tenía la valentía de jugarlo en la madrugada. Devil May Cry 3 salió a romperla en 2005. Fue rápido, estilizado y visualmente potente. Dante estaba más cool que nunca, y la fluidez de sus animaciones y los efectos visuales de los combos eran puro espectáculo. Es uno de esos juegos que te hacía sentir poderoso y que además se veía increíble mientras lo hacías. Todo en este juego gritaba estilo. Black. Muchos decían que era el juego más realista de la PlayStation 2. Y sí, Black era una locura. Lanzado en 2006, tenía efectos de humo, destrucción en tiempo real, luces dinámicas y un diseño de armas tan detallado que parecía sacado de una consola más potente. Y aún hoy, si lo juegas en una buena pantalla, te sigue sorprendiendo lo bien que se ve. Soul Calibur 3. Lanzado en 2005, Soul Calibur 3 fue un espectáculo visual para su época. Los modelos de los personajes eran impresionantes.
colores, armaduras brillantes, telas que ondeaban con el viento y detalles finísimos en cada luchador. Pero lo que más destacaba era lo bien que se movía todo. Las animaciones eran tan suaves que parecía que estabas viviendo una coreografía. Cada espadazo tenía peso, cada choque de armas sacaba chispas. Todo estaba pensado para que te sintieras dentro de un combate legendario. Tekken 5, otro juego de cómo los juegos de pelea podían brillar en PlayStation 2. Tekken 5 trajo fondos 3D interactivos, texturas bien logradas y efectos de impacto que hacían que cada puñetazo se sintiera. Además, era fluido y rápido. Las animaciones de los golpes, los efectos de cámara lenta al rematar un combo, las intros cinemáticas, todo estaba diseñado para gritar: esto es Next Level. Silent Hill 3, el rey del terror atmosférico. Silent Hill 3 te envolvía con su ambientación, niebla densa, reflejos, sombras dinámicas, monstruos grotescos. El diseño de iluminación era brillante, o mejor dicho, tétricamente oscuro. Y no era solo lo que veías, sino lo que no veías. Esa sensación de amenaza constante se lograba gracias a lo bien diseñado que estaba visualmente. Silent Hill 3 te decía: no necesitas sangre para asustar, solo saber usar bien la luz y la oscuridad. Algo brutal incluso en 2025. Burnout 3, Takedown, velocidad, explosiones, reflejos, iluminación. Este juego parecía estar siempre en cámara lenta de lo impresionante que se veía. Cada coche era una destrucción visual que aún hoy se disfruta, y eso en PlayStation 2 era impresionante. El efecto de velocidad, la cámara lenta al chocar, las chispas, todo brillaba. Es de esos juegos que no necesitas que te expliquen por qué están en esta lista, solo míralo en acción. Ico, puede que Ico no tenga el poder técnico de otros títulos de esta lista, pero su belleza está en los detalles sutiles, su atmósfera melancólica, el juego de luces, la arquitectura onírica del castillo, todo forma una experiencia visual única. Cada plano parece una postal y aunque es simple en apariencia, logra transmitir emociones profundas sin decir casi nada. Eso es arte y lo que lo mantiene vigente en 2025. Y ahí lo tienes, 15 juegos de PlayStation 2 que siguen viéndose espectaculares en 2025. Y si te quedaste con ganas de revivir más clásicos, te invito a ver el siguiente video donde te comparto los 15 videojuegos que casi explotan la PlayStation Vita. ¿Curioso? Dale click ahora y acompáñame a seguir explorando lo mejor del gaming de todos los tiempos. Allí nos vemos.